Vox quiere llevar al Congreso a un pseudohistoriador negacionista y homófobo. Usted no puede ser diferente a lo que dice su ADN, a lo que dicen sus cromosomas, a lo que dice su esqueleto, a lo que dice su musculación, a lo que dice su cerebro. Usted no puede ser sencillamente algo diferente a eso. Lo que dice el autobús que hace hoy está paseando por Madrid es una cosa elemental que decía mi libro de biología, por el cual se le debía perseguir a nuestros libros de biología de la EGB, no de la LGTB, sino de la EGB, se les debía de perseguir con ferocidad porque decían estas cosas, de que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Si tú defiendes los derechos de la mujer, pero un tío con barba y patillas en un momento dado decide que él es mujer, pues entonces te has cargado el asunto. Y la mujer, ¿por qué cobra menos que el hombre? ¿Por el mismo trabajo, las mismas horas? No, es mentira. Cobra menos porque trabaja menos. Trabaja menos ¿por qué? Porque se dedica al cuidado de los niños, al cuidado de los padres, etcétera. La cosa que el varón no hace. Fernando Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Rubén? Muy bien, fenomenal. Bueno, ya te lo he dicho, muchísimas gracias por estar aquí, Fernando, por sacarme un hueco en estas fechas que yo sé que son complicadas. Y bueno, yo siempre utilizo la primera pregunta para que el invitado se presente un poco y nos diga quién es y a qué se dedica. Así que, Fernando, te lo dejo todo tuyo. Bueno, pues soy historiador, soy profesor, soy escritor. Me dedico a explicar y a escribir sobre historia, sobre cuestiones relacionadas con la filosofía, fundamentalmente cuestiones de historia de las ideas, historia del pensamiento. Acabo de terminar un libro sobre la campaña de Rusia en 1941, la Operación Barbarroja, un análisis político, diplomático y militar, que se publicará pues, en cuestión de un par de meses, una cosa así. Y he escrito pues en torno a unos 10 libros aproximadamente sobre temas contemporáneos, casi todos, no todos, pero casi todos, es mi especialidad. Bueno, he andado por ahí por medios de comunicación de variado pelaje a lo largo del tiempo y ahora mismo pues tengo un canal de YouTube y de Twitch que se llama El Búnker Bar con otros dos compañeros, Javier García Isaac y Alex Lahaim, y bueno, que estamos arrancando y bueno, pues no, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo ahora. La verdad es que mi vocación es la de dirigirme a la gente en la medida de lo posible y llevarles a su ánimo, bueno, pues las cosas que entiendo que la gente hoy debería conocer, divulgar este tipo de cosas y bueno, pues ser un poco telepredicador, si queremos llamarlo así. Bueno, yo había planteado, Fernando, un primer bloque de esta entrevista para que pudiéramos conocer un poco más cuáles son tus ideas, ¿no? Ya que, como decías, has participado en muchas tertulias, en muchos programas de televisión, hablando principalmente de historia y de política, ¿no? Como comentabas. Bueno, pues quería plantear este primer bloque para que la gente que nos estuviera viendo supiera un poco cuáles son las ideas que hay detrás de tu persona, ¿no? Y lo primero de lo que quiero hablar es de un tema que tú ya has mencionado en muchas ocasiones, que es la falta de democracia que hay en España, ¿no? Y yo te lo he escuchado en algunas entrevistas, sobre todo justificándolo a través de la entrada de España a la Unión Europea y la cesión de poderes soberanos que ello implica a las instituciones europeas. Pero yo el debate que quiero proponer es un debate que va un poco más allá, ¿no? En caso de que efectivamente no tuviéramos democracia, ¿tú crees que realmente la mejor manera para gobernar un país, el mejor modelo para distribuir el poder sería realmente un modelo democrático perfecto? Bueno, cuando hablamos de democracia es como cuando hablamos de todas las grandes ideas, podemos decir así, todos los grandes conceptos que pueden interpretarse o que en claves absolutamente distintas y diferentes. Democracia se ha denominado pues a los regímenes, digamos, de corte liberal capitalista que han caracterizado Europa Occidental y América durante 200 años. Democracia se denominaba el régimen de Franco, democracia orgánica, por lo menos en su última parte. Democracia se denominaba los regímenes de corte comunista, socialismo real en el este de Europa, democracias populares. En fin, decir democracia es decir no demasiado. Decir democracia es más o menos atestiguar que hemos llegado a la época de las masas, por decirlo de alguna manera, la época en la que la población participa de la política. Realmente eso es lo que significa democracia, poder del pueblo nada más. A partir de ahí, ¿cómo se estructura eso? ¿Por qué cauces el pueblo debe ser el que determine la política? Pues es harina de otro costal y eso es lo que habría que determinar. Cómo articular esa participación de la población en la política. Por tanto, bueno, pues la democracia, en tanto en cuanto es un régimen entre los muchos posibles,
pues es un régimen que está presente en la época contemporánea de las sociedades occidentales y no deberíamos perder de vista eso. Es decir, es algo muy circunscrito en el espacio y en el tiempo. No es algo ni que viene del infinito, ni que durará infinito. Es un régimen político entre los muchos posibles. En mi opinión, lo esencial no es tanto la democracia tal y como se articula hoy, sino la existencia de un Estado de derecho. Lo importante es que el derecho sea el elemento definidor de la comunidad política y de las relaciones sociales. Eso es lo fundamental. Si eso se tiene que articular a través de unos cauces u otros, es desde luego lo de menos. Que los partidos políticos sean los protagonistas de la vida política en España, por ejemplo, es algo que me produce un rechazo instintivo. Partidos políticos existen fundamentalmente para dividir a la población y a partir de esa división producida, pues, sacar sus réditos y beneficios, que es de lo que se trata en definitiva y lo estamos viendo en este régimen, ¿no? Así que, bueno, la democracia no es más que un tránsito del sistema político, de la comunidad política en la edad contemporánea, que, como digo, ni ha existido nunca, ni ha existido siempre, perdón, ni existirá para siempre, ni muchísimo menos. Otros regímenes que se han denominado en el pasado democracias, por ejemplo, desde nuestra perspectiva actual, como es la clásica democracia ateniense, pongamos por caso, no resistirían el más mínimo análisis a la luz de lo que hoy somos. Y en cambio, otros regímenes políticos, otras épocas históricas, en cambio, sí nos merecen, o sí entiendo que nos deberían merecer una consideración muy, muy positiva, no siendo democráticos. ¿Por qué? Porque sí era lo más parecido que podemos entender a un Estado de derecho. Sí era un reino, por ejemplo, en el cual había una ley suprema a la que todos se sometían. Es el caso de la monarquía autoritaria, llamada así, por ejemplo, durante la época de los Austrias en España, ¿no? Por poner un ejemplo. Unas leyes que obligaban incluso al propio monarca. El monarca no era absoluto, el monarca no podía hacer lo que le diese la gana, ni muchísimo menos. Bueno, eso es lo que es fundamental, que las relaciones sociales y que la comunidad política esté regida por el derecho y que sea, por tanto, una comunidad política de derecho, un Estado de derecho. Si es democracia o si es otra cosa, es lo menos relevante de todo. Claro, yo esto lo hablaba con un politólogo y, bueno, hablábamos de que efectivamente el sistema en el que estamos no es una democracia ateniense, no es una democracia por mandato directo como existía en la antigüedad, sino que es una democracia representativa, ¿no? Donde al fin y al cabo se establecen unos intermediarios entre el poder y el pueblo para que efectivamente ese poder de alguna manera se pueda ejercer de manera indirecta a través del pueblo. ¿Cuál es el problema? Que para mí hay una contradicción, porque en el momento en el que la democracia empieza a ser representativa, deja de ser democracia, porque entonces el poder ya no está de forma directa en el pueblo. Sí, dime, perdón. No, si me permite, vamos a ver, lo que hay de verdad de fondo, si lo analizamos de verdad más allá, nos podemos quedar en los análisis, en la cuestión puramente técnica, efectivamente, lo que tú acabas de comentar, que es realmente así, o analizar en España, por ejemplo, no hay separación de poderes, lo cual es una manifiesta evidencia de una ausencia de democracia, puesto que la separación de poderes es si hay alguna, alguna idea irreductiblemente democrática, es sin duda esa, la de la separación de poderes. Y además la idea que articula, lógicamente, el Estado de Derecho. Por tanto, perdón, con la garganta así. Por tanto, digamos que ese sería, bien, el análisis, vamos a decir, técnico de este asunto. Pero el fondo de la cuestión es que la democracia no es más, como cualquier otro régimen político, el disfraz del poder de las élites. Las élites se refrendan a través de un sistema democrático, en este caso expresado de forma demoliberal en partidos políticos, pero en el fondo la historia de la humanidad es una historia de lucha de élites y de circulación de élites. Y llegado a un determinado momento, las élites necesitan ese refrendo a través del sistema democrático del tipo del que nos damos hoy. Pero no es más que eso. No es más que eso, no es más que un sistema que les asegure su permanencia en el poder. Y esas élites, a su vez, bueno, van emparentando, van creciendo, van modificándose, son proteicas, no son élites, digamos, hieráticas, ¿no? Y se van convirtiendo poco a poco, mediante pequeños saltos, se van convirtiendo en otra cosa. Hoy, por ejemplo, las nuestras pues, son tributarias de una élite mundial, de una élite global, de una élite globalista, y que es la que verdaderamente ordena el mundo y manda en el mundo, sobre todo en el mundo occidental. Intenta mandar en otros sitios y de ahí los choques que están sucediendo. Pero quiero decir que la democracia, al final, más allá del análisis de los aspectos técnicos, que sin duda es importante, no cabe la menor duda, y por eso yo muchas veces lo señalo, más allá de eso, la cuestión es que la democracia es, vamos a decirlo así, una especie de farsa, como lo son en realidad cualquier régimen o cualquiera regímenes políticos,
que al final lo que hacen es pues arropar, crear la arquitectura política de la fuerza que realmente está detrás de todo el tinglado, ¿no? Me parecía muy interesante esto que decías, ¿no? De poner el punto de mira no sobre la democracia, sino sobre el Estado de Derecho, ¿no? Que se garantice el cumplimiento del Estado de Derecho, la separación de poderes, para que efectivamente, bueno, pues hubiera un régimen donde sí que de alguna manera existiera la igualdad ante la ley, el imperio de la ley, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué alternativas a la democracia existirían para ti para poder garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho? Es decir, si no es mediante un régimen democrático, ¿mediante qué otro tipo de sistema para gobernar al pueblo se puede garantizar el Estado de Derecho? No, yo creo que tiene que ser un régimen democrático, en tanto que tiene que ser un régimen que represente y en el que estén presentes las fuerzas sociales. O sea, yo creo que efectivamente que tiene que ser así, pero eso de verdad, eso depende de cómo lo articulemos. Por ejemplo, la propuesta que había, que nunca se desarrolló y fue el gran error político del franquismo, es que digamos que el proyecto de la democracia orgánica a través de la representación de carácter sindical, municipal y familiar, que como digo, nunca se llevó a cabo desafortunadamente, pues permitiría un tipo de representación, mientras que lo que se pretende hoy, que es por ejemplo a través de las ONGs, a través de los sindicatos de clase, a través de los grupos sociales que están siendo articulados de una forma artificial, completamente artificial, pues a través de eso es otro tipo de representación política completamente diferente, que al final termina desembocando en partidos políticos, ¿no? Pero son creaciones puramente artificiales, no como lo que se denominaba las unidades naturales de convivencia, que cuidado, que no es un invento del franquismo, ni siquiera es un invento de José Antonio Primo de Rivera, que es un invento anterior, que es una cuestión que ya se vio a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con el regeneracionismo, la necesidad de una representación de la población y de una representación que fuera real y que fuera viva. Ha habido algunos sectores, por ejemplo, de Antonio Maura, algunos sectores ligados al conservadurismo, con el que por lo demás yo no me identifico, pero en este caso sí pretendieron una representación verdaderamente popular, no a través de los cauces establecidos por el sistema liberal, sino rebasándolos con mucho. Eso es lo que entiendo que se debería hacer, es decir, que la población pueda participar democráticamente de las decisiones. Ahora, pasando de las musas al teatro, ¿no? Pasando de las ideas abstractas a lo concreto. Cuando tú depositas una papeleta cada 4 años, estás dándole carta blanca realmente a una fuerza política que va a hacer con la papeleta literalmente lo que le dé la gana. Si esto ha sido así, hasta ahora, fijémonos en lo que está sucediendo con el partido gobernante en este momento y con su líder supremo, con el gran timonel, Pedro Sánchez. Dice una cosa por la mañana, otra a mediodía y la contraria por la noche. Y sin embargo sigue reteniendo ese apoyo por razones prepolíticas, por razones de creencias, por razones ideológicas, etcétera. Sigue teniendo 7 millones y pico de votos. Entonces, esa gente lo que le está dando efectivamente es una carta blanca para que haga lo que le dé la gana. Ya sé que los partidarios de este tipo de cosas te dicen, bueno, pues dentro de 4 años le echamos, o no. Y ya se está viendo que, por ejemplo, no. Eso parte de la consideración de que el sistema es racional. Y la verdad es que el sistema no es racional porque el ser humano básicamente no es racional. En el ser humano hay otras cosas en fin, que determinan su comportamiento, que condicionan su comportamiento de una forma mucho más pronunciada que la racionalidad. Por ejemplo, la emotividad. La gente se adhiere a partidos políticos como lo pueden hacer un club de fútbol y están con ellos incondicionalmente. Y a las pruebas me remito y es lo que está sucediendo. Entonces, yo soy más partidario digamos que en lo práctico, pasando a lo práctico, de que desde el gobierno se planteen las cuestiones que de verdad importan a la población, las cuestiones que afectan a su vida diaria. Por ejemplo, tomar decisiones mediante referéndum en torno a cuestiones como la inmigración, por ejemplo, o como un estatuto de autonomía de una determinada región española, o como una amnistía, como cuestiones así, o como la pena de muerte, porque vamos a dejarnos de temas tabú y de historias. Entonces, yo estoy a favor de que se pregunte a los españoles en lugar de que la voluntad de los españoles quede secuestrada durante 4 años y luego no te quede más remedio que refrendar lo que la élite política ha determinado que hay que hacer en el país. ¿Vale? Entonces, creo que es un modelo democrático muchísimo más real y muchísimo más democrático que no te exige una adhesión incondicional a una fuerza política, sino que te pronuncies sobre un tema concreto. Y en pronunciarse sobre ese tema concreto creo que habría una gran transversalidad. Yo creo que hay muchísimos votantes, por poner un caso, ¿no? Un ejemplo.
hay muchísimos votantes del Partido Popular que estarían en contra de limitar la inmigración, por ejemplo, y creo que habría muchísimos votantes de izquierda que estarían a favor de limitar la inmigración, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la inmigración básicamente se dirige a los lugares de menor renta. Los lugares de menor renta son los que votan más a la izquierda y, por tanto, esa situación afecta a la gente con una renta menor que son los votantes de izquierda. Probablemente sigan votando partidos de izquierda, pero en la cuestión de la inmigración no están de acuerdo casi con total seguridad, al menos una gran parte de ellos. Si se sometiese eso a votación, a referéndum, nos encontraríamos, desde luego, con mucha sorpresa. Pues sin duda. Fernando, hubo una época hace unos años en las que tú fuiste noticia precisamente porque, bueno, hiciste público el hecho de que no ibas a continuar en las listas de Vox. Yo te quiero preguntar qué te llevó a tomar esa decisión y sobre todo si hoy en día, unos cuantos años después, te arrepientes de no haber seguido en el proyecto de Vox. Bueno, me llevó a tomar esa decisión simplemente el darme cuenta de que estaban atacando a Vox a través de mí, que me estaban utilizando para atacar a Vox. Eso fue todo. No hubo más ni menos. Nadie de la cúpula de Vox me lo pidió, tengo que decirlo así, porque es la realidad. Sí recibí muchísimos mensajes de gente, pero no de gente con capacidad de decisión, de gente, en fin, de afiliados y amigos de dentro del partido, la mayoría de los cuales era a favor de que no me fuese de ningún caso. En alguno sí que hubo alguien que, en fin, sin capacidad de mando, pero con una persona de relieve público, que sí me pidió en un mensaje privado que lo considerase y que me fuese y tal, y le contesté que tranquilo, que ya lo había considerado y que me iba. Obviamente no estaba él pensando en mí, sino él pensando en él. Simplemente pensaba bueno, que le perjudicaba, ¿no? En cualquier caso, no, ese mensaje no me determinó en nada, ya había tomado la decisión. No, sí, pues no tiene más importancia ni nada, simplemente tomé la decisión por razón de no perjudicar al partido. Entendía que el partido era algo bueno para España y, por tanto, permanecer en el partido, agarrarme ahí a las listas de alguna manera, que no sé si hubiera salido bien, mal o regular, pero en todo caso perjudicaba a España y ya está. No le doy desde luego mayor importancia, pero sí quiero decir que nadie me lo pidió. De verdad, esto es literalmente así. Nadie me pidió que me fuera. Lo digo, no suyo, no mío, sino en favor de ellos, porque hay mucha gente que dice, no, porque no hicieron nada. Bueno, es verdad también, que es verdad que no hicieron nada, y una de las razones por las que yo me voy, obviamente, es porque no me siento respaldado, claro, qué duda cabe. Esto es así. Si a mí se me hubiera dicho, aguanta como sea, no te preocupes, ¿qué tal? Pues, oye, hubiera aguantado. No fue el caso, pero tampoco me pidieron que me fuera ni me echaron de ninguna manera. Eso quiero ser justo con ellos, porque su comportamiento me merece el respeto debido, entiendo. Bueno, eso por un lado. En cuanto a si no me arrepiento de lo que hice, no, creo que hice lo que tenía que hacer en aquel momento. Fue plato de gusto, que duda cabe, pero bueno, es lo que había que hacer y ya está. Simplemente, y aunque pueda sonar un poco, no quiero que suene nada grandilocuente ni nada parecido, pero bueno, fue por patriotismo. El patriotismo es algo que exige renuncias. O sea, el patriotismo es sacrificio y nada más. Y me da incluso un poco de vergüenza de plantear esto en términos de sacrificio cuando hay gente que por la patria ha dado muchísimo más que renunciar a ir en una lista política. De manera que es una cosa que me parece muy elemental y francamente creo que no tiene absolutamente ningún mérito. Hombre, ¿me hubiera gustado estar? Sí, me hubiera gustado estar. Y si no hubiera sido estar ahí, estar en otro sitio en este momento, porque me hubiera gustado condicionar el camino de Vox. Y hay cosas en las que estoy muy de acuerdo con Vox, hay otras cosas en las que no estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Entonces me hubiera gustado tener la capacidad desde dentro, en un sitio o en otro, en un puesto o en otro, de poder modificar esos rumbos que a mi juicio no son los correctos que tiene Vox en algunas materias y, lógicamente, pues influir en eso. En términos generales, considero que Vox hace mucho más bien a España que otra cosa y, por tanto, creo que es la apuesta que hay que sostener ahora mismo. Muy bien. Fernando, yo quiero ampliar un poco el punto de mira para hacerte una pregunta más general. Como decías en tu introducción, llevas muchos años apareciendo en tertulias televisivas, en programas de televisión, teniendo una proyección pública relevante, sobre todo en el tema de la política aquí en España. Yo te quiero preguntar si tú alguna vez has recibido alguna amenaza por parte de algún partido político o de algún concreto político por haber dicho tus opiniones en televisión y en las intervenciones públicas que haces. Hombre, amenazas, ¿en qué sentido? Quiero decir, amenazas, supongo que privadas, porque públicas no. Sí, claro, por privado. ¿Algún mensaje intimidatorio?
pero de personas concretas o de alguna organización o... Sí, de personas y de personas vinculadas a algún partido político. No, digamos que pueda identificar, no. Siempre hay alguno, sobre todo en redes sociales, que dice alguna cosa. Tengo que decir que tengo la suerte de que he recibido muy poca, digamos, muy poca oposición en ese sentido. No suelen entrar, no sé, en Twitter o tal, no suelen entrar en fin, con ánimo provocativo. Algunos siempre hay, ¿no? Pero no suelo ser un objetivo. No sé muy bien por qué razón, pero no suelo ser un objetivo de ese tipo de gente. Por otro lado, te puedo garantizar que no, tampoco soy una persona que se arredre fácilmente, o sea que... y luego creo que quien te quiere hacer algo no te lo anuncia, no te amenaza, ¿no? De eso tengo alguna experiencia del pasado, ¿no? Entonces, no, sinceramente no, y vamos, es un tema que te puedo garantizar que me preocupa cero. Tengo también mis medios de defensa, quiero decir que no me preocupa nada. Si ha habido alguna amenaza velada, pues sí, de alguna organización, más que de una persona, de alguna organización, pues bueno, pero bueno, no ha pasado tampoco de ahí. Algo así como, cuidado que estamos aquí, ¿no? Y estamos detrás, ¿no? Pero estamos observando, estamos mirando. En ese sentido, bueno, sí, la verdad es que me trae absolutamente sin cuidado. Yo digo lo que pienso, digo aquello en lo que creo y te garantizo que nada va a evitar que lo siga haciendo. Muy bien, Fernando, ahora que hablábamos un poco de esa participación tuya en los medios, hubo una época en la que a través de tus intervenciones en Intereconomía hacías varios cara a cara con algunos de los políticos que hoy en día bueno, pues han sido muy relevantes, ¿no? Has tenido cara a cara con Pablo Iglesias, has tenido cara a cara con Juan Carlos Monedero, has compartido tertulias también con otras personas como, bueno, he visto con Begoña Villacís, con Alejandro Cao de Benós. Yo te quiero preguntar si tú alguna vez has sentido que estabas perdiendo ese cara a cara o esa intervención con alguna de las personas con las que te sentaste en el Gato al Agua y en Intereconomía. Uf, pues no sé decir con sinceridad, no lo sé, no lo sé. Eh, no lo sé, que eso creo que es algo que deberían valorar los demás, no yo, Ajá. pero no, pero fundamentalmente porque no me creo capacitado para hacerlo. Mira, yo cuando grabo algo, cuando tengo una intervención, en cualquier otra cosa, luego no me veo nunca, jamás. O sea, me mandan el enlace, seguramente me lo envíes tú, y como tal, y, y no me veo nunca, nunca me he visto. Me ha llegado al móvil un sinfín de veces, una cara a cara con Pablo Iglesias sobre la guerra civil de hace 10 años, tal. Te puedo garantizar que jamás he vuelto a ver de eso ni un solo segundo. ¿Por qué? Ya te lo digo, justo porque me gusta ver mi imagen, no me gusta ver mi voz, no me gusta, no me gusta, me da mucho pudor, no es que no me guste, en fin, quiero decir, me da mucho pudor, sinceramente. Entonces, imagínate valorarlo. No lo he vuelto a ver, con sinceridad, y no me atrevo a valorarlo. No sé. En esta vida hay muchas cosas. Yo creo que tu experiencia de haber hecho algo con la sensación de que te ha salido muy bien y sin embargo los demás no lo aprecian o los demás no lo valoran así y al revés. Cosas que tú haces como un poco de oficio, ¿no? Como diciendo, bueno, una labor de aliño, pues hago esto para salir del paso, lo que sea, y bien, te viene gente, mucha gente, a lo mejor, pues valorándolo de una manera extraordinaria. Y es un poco al revés de lo que tú sientes, ¿no? Así que no podría, con honradez te lo digo, no sabría valorarlo. Y aunque no supieras decir una persona, sí que ha habido algún rival o algún tertuliano que te pareciera especialmente duro de rebatir o de contraargumentar. No lo sé. Yo te puedo decir a lo mejor contestándote así te contesto de algún modo. Yo te voy a decir cuáles han sido la gente con la que yo he estado que me ha causado una impresión más fuerte, ¿no? La Ujú. gente que me ha merecido una mayor, digamos, valoración. Y si tuviera que destacar a uno por su extraordinaria inteligencia, por su capacidad de dirigirse a los demás e incluso por estar dotado de un cierto carisma, sin duda ninguna, al margen de cualquier otra consideración, que no hacía el caso y no estoy además tampoco muy cualificado a la hora de valorarlo porque no conozco mucho el tema, pero te diría el nombre de Mario Conde. Mario Conde es probablemente la persona más inteligente con la que yo haya coincidido nunca
También otra persona mucho menos conocida mediáticamente, que es Luis de Rivero, un empresario de un enorme relieve en España, ya, bueno, no está en activo, es una persona también extraordinariamente inteligente. Te podría decir en fin, gente que no está directamente ligada a la política, por decirlo así. Y en cuanto a lo que es el entorno de Podemos, por ejemplo, ya que me has preguntado por eso al principio, te diría que el que me causó más impresión cuando lo conocí solo coincidí con él una vez, en un programa de Fora Apache que presentaba Pablo Iglesias, fue Rejón. Rejón me dio la impresión de ser una persona extraordinariamente inteligente, muy rápida y con las ideas muy claras. Y tenía la impresión, cuando coincidí con él, de que su entorno le respetaba enormemente. Era una persona con un conocimiento ideológico, lógicamente de su ideología, pero con un conocimiento muy profundo y que suscitaba un gran respeto en la gente que le conocía y, como ya digo, que es de su entorno. Y bueno, digamos que me causó esa impresión. Un personaje, una persona muy rápida, muy inteligente, con las ideas muy claras, ¿no? Con independencia de que pues, tenga muy poco que ver yo con el Rejón, pero hay que ser capaces de valorar esas cosas, ¿no? Luego, por otro lado, pues mira, diré que la inmensa mayoría de periodistas y de políticos que he conocido, la inmensa mayoría, me han producido una sensación desoladora. Me han producido la impresión de que estamos en manos, en cuanto a la fabricación de la opinión pública y de la política y de las leyes del país, estamos en manos de gente verdaderamente con unas carencias extremas, con una ilustración muy baja, gente cuya, digamos, capacidad de análisis no pasa de mañana por la mañana, sin ninguna profundidad, en la inmensa mayor parte de los casos, algunos de los cuales pues me los he tropezado a lo largo de los años sin sospechar que algún día tendrían el relieve que luego tuvieron, pues por ejemplo Albert Rivera, por ejemplo Pedro Sánchez, por ejemplo el propio Pablo Casado, Díaz Ayuso, y con sinceridad te lo digo, de los políticos, sobre todo más, como se dice ahora, mainstream, más importante, más de los partidos, más del bipartidismo en general, desde luego mi impresión es cualquier cosa menos buena. Me parecen de un nivel francamente muy bajo, sinceramente tengo que decirlo, de un nivel bajo. Y, y en cuanto a los periodistas, igual o peor. Igual o peor. Esto te lleva a conclusiones verdaderamente desoladoras. Que dices, es que el país está en manos de estas personas. Mira, al final, incluso si piensas que los que nos mandan son malos, son malvados, por lo menos esperas que sean competentes. No es el caso. Ya, pues no, desde luego es desolador, ¿no? Por aquello que decías. Sí. Si quien está es malvado, por lo menos que tenga algún tipo de inteligencia para razonar, pero si no es así, pues Dios no los pille confesados, como se suele decir. Fernando, para terminar este bloque sobre política, te quiero hacer una pregunta particular que no sé si alguna vez quizá tú mismo te has podido plantear. Yo creo que es notorio tu desencanto con este gobierno, es notorio tu preocupación por las personas que hoy en día dirigen ejecutiva y legislativamente nuestro país. Yo te quiero preguntar si tú apoyarías una intervención militar para acabar con este gobierno. Es que no, ni se me ha pasado por la cabeza. Ni se me ha pasado por la cabeza. Sencillamente porque hoy, primero, no existe el ejército, existen las Fuerzas Armadas, que es algo diferente, y son unas Fuerzas Armadas diseñadas básicamente para cumplir una función que le ha sido encomendada a España en materia de política exterior. Es decir, hay una serie de unidades de intervención rápida, que es a lo que se dedican, ¿no? El ejército hoy, si interviniese, seguramente intervendría contra alguien que no esté del lado del fundamentalismo liberal democrático. Entonces, hay más que temer por parte de un patriota, tiene más que temer del ejército que esperar de él, ¿no? No, ni se me ha pasado por la cabeza que tal cosa pudiera suceder en absoluto. Ahora bien, si la pregunta de fondo, no rehuyo ninguna pregunta, es que si hay que postrarse y adorar la democracia, decida el régimen lo que decida por encima de todo, tenemos que acatar el contractualismo democrático, así destruya la nación o destruya la moral, etcétera, o si hay se pueden tomar medidas para corregir eso y se pueden tomar medidas para que alguien no lleve al país al desastre, a la desesperación, a la división, evidentemente sí, para mí por encima
la nación española de cualquier régimen político y, por supuesto, de las ambiciones personales de un psicópata egocéntrico o de 3 o de 5 o de los que sean. O de España está por encima de los diputados y España tiene que prevalecer los diputados, sin los diputados o contra los diputados, quienes circunstancialmente hoy ocupan España, no solamente la política, sino también la vida social española, quienes ocupan hoy circunstancialmente la nación española, no tienen la capacidad moral de determinar cuál ha de ser el futuro de la nación española. No pueden determinar qué debe ser de España, qué tiene que hacer España. España está por encima de eso, sencillamente. No me planteo a la hora de la verdad en absoluto ningún tipo de intervención militar ni nada parecido, porque es algo absolutamente irreal. Pero si un régimen va contra el derecho natural y un régimen va contra el Estado de Derecho, que es una cosa que, por supuesto, está sucediendo, pues naturalmente que está justificado acabar con él. Hoy estamos asistiendo en España, por ejemplo, al final de los pilares esenciales del Estado de Derecho y de la civilización. En España, por ejemplo, no existe la igualdad ante la ley, puesto que hay leyes que son de discriminación llamada positiva hacia las mujeres y en favor de las mujeres ante el mismo hecho, ante la misma falta o delito, no se castiga igual, por un lado, y no hablemos ya de la presunción de inocencia. Hay determinado tipo de delitos en los que no hay que probar absolutamente nada, ni siquiera tiene que haber un algo indiciario, sino que basta con la denuncia de una mujer, por ejemplo. Se ha terminado, por tanto, con los pilares, como digo, no ya del Estado de Derecho, que por supuesto, sino de la propia civilización. De ahí pues, se pueden derivar todo tipo de desventuras para la comunidad política, porque ya esa ruptura de la igualdad y de la presunción de inocencia pues abre las puertas absolutamente a todo, claro. Bueno, pues Fernando, tenía pensado abrir un segundo bloque en esta entrevista dedicado a hablar sobre el tema de historia y sociedad, ¿no? Un tema con el que evidentemente estás relacionado por tu condición de historiador. Y te quería preguntar por algo que yo creo que es interesante, que es la cuestión de la leyenda negra española, ¿no? Hay muchos autores que hablan de que efectivamente hay una historia mal contada sobre la leyenda negra española. Yo te quiero preguntar qué es la leyenda negra española y si crees que realmente es un problema que se haya impregnado en el imaginario colectivo. Pues sí, es un problema porque tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotros mismos, claro. La leyenda negra, básicamente, por resumirlo muy mucho, es propaganda de guerra elaborada en el siglo, a comienzos del siglo XVI, fundamentalmente en Italia, al calor de las pugnas que había entre la corona española, la monarquía hispánica, para que nadie se me enfade, y la corona francesa, y por parte de los italianos pro-franceses contra el dominio español. Entonces, básicamente es eso. A partir de ahí, con el paso de las décadas, se hacen eco de ella nuestros enemigos, británicos, franceses, holandeses, y nosotros contribuiremos también con nuestra parte de leyenda negra americana, fundamentalmente a cargo del padre Las Casas, ¿no? Y su relación de las cosas de América, etcétera, que, adversa fue para los intereses de España y para realmente el conocimiento de lo que verdaderamente estaba pasando en América, que sin negar la existencia de abusos lógicos e inherentes a la condición humana, no se correspondía realmente con las intenciones de la corona al respecto del territorio americano. Y esa leyenda negra ha quedado prendida del imaginario colectivo europeo durante mucho tiempo. Hoy las clases cultas europeas y la historiografía europea ya no se hace eco de la leyenda negra, ya la considera como efectivamente como algo mitológico, como una comprensión ahistórica de España, como un eco de esa propaganda de guerra tal y como nació en su momento, pero en general en ese imaginario colectivo de los pueblos europeos ha quedado como algo peyorativo al respecto de lo español. Todavía se habla de la Inquisición española, por ejemplo, ¿no? Como algo perverso, como algo maligno, cuando fue absolutamente todo lo contrario, ¿no? Y lo peor no es cómo ha quedado en Europa, lo peor es cómo ha quedado en España. Es que hay muchos españoles que creen efectivamente que las cosas fueron así, que asumen la leyenda negra. En general, sectores de población a los que les parece que España, como proyecto histórico, fue un error, ¿no? Y que pueden ser considerados sin temor ninguno a decirlo, como la anti-España. Es decir, que ellos rechazan eso que fue España a lo largo de su historia, porque España no es cualquier cosa que crezca sobre el solar ibérico. España es un proyecto histórico concreto y que está ligado a unos valores, a unas creencias y a unas fuerzas. Y si eliminamos eso,
nos cargamos España, lo que tenemos es otra cosa, es otro Estado, otro pueblo, otra cosa, sobre unas bases físicas y materiales que son las mismas, que es el mismo territorio, que es la misma geografía, que es la misma orografía, que es el mismo clima, es todo lo que ustedes quieran, pero si ese proyecto histórico cambia, no estamos hablando de España, estamos hablando de otra cosa. Y por tanto, hay una España a lo largo de la historia y hay una anti-España que se manifiesta fundamentalmente en los últimos siglos, en las últimas décadas de nuestra historia. Bueno, esa anti-España, esos españoles que rechazan lo que es España, han asumido como propia la leyenda negra porque es el peor acta de acusación, según ellos piensan, para España como proyecto histórico. En realidad, no se dan cuenta de que al ser un disparate desde todos los puntos de vista, conceptual, intelectual y moral, ese disparate invalida toda su acusación, porque en cuanto se demuestra su falsedad, que efectivamente es muy fácil de demostrar, pues su acusación no tiene base ninguna. Pero desgraciadamente, como digo, sí es cierto que una parte de los españoles, como otros disparates, lo han asumido como una realidad histórica. ¿Y cuál es la solución, Fernando, para que deje de triunfar en parte de los españoles esta leyenda negra? Mira, yo creo que precisamente el asunto de la leyenda negra es algo que nos demuestra cómo sí se puede luchar contra esas cosas, porque en las últimas décadas la leyenda negra ha retrocedido enormemente en el pueblo español, y una gran parte del pueblo español, sobre todo la porción más culta del pueblo español, sonríe ya ante la leyenda negra, no se la cree, la rechaza, sabe que es mentira. Entonces es una demostración de cómo la batalla cultural se puede dar, se debe dar y es efectiva. No como mucha gente cree, que bueno, que ¿qué le vamos a hacer? Esto está en manos de otros, los enemigos, la gente que quiere mal a España y tal. Y entonces, bueno, pues no hay nada que hacer realmente, atrincarse y defender los últimos reductos. No. Hay que salir fuera y hay que salir a predicar la verdad, y en este caso la verdad histórica. Y la verdad histórica es que la leyenda negra, como digo, es una propaganda de guerra dirigida a la línea de flotación de España y lamentablemente sostenida por muchos españoles. Es un claro ejemplo de cómo sí se puede combatir las mentiras históricas. Ahora hay que ser contundente y perseverante. En nuestros días hemos visto cómo se ha gestado otra leyenda negra, que es la del franquismo, por ejemplo. Lo estamos viendo cómo cuaja ante nuestros ojos y cómo aquellos que tratan de poner en su sitio la realidad histórica son rechazados y se les impide exponer sus puntos de vista en medios oficiales, porque el Estado, el propio Estado español, la propia dirección de la comunidad política española ha decidido que hay que dar una determinada versión de la historia. Y ante esto es ante lo que nos tenemos que revelar. Claro que se puede y se debe hacer con las armas de la cultura y de la inteligencia fundamentalmente. Y también teniendo un cierto sentido pues, de la publicidad, de la divulgación, etcétera. Todo eso, ya digo, contundencia, fidelidad a la verdad histórica y perseverancia. Mira, ya que comentabas el tema del franquismo, Fernando, te quiero preguntar si crees, ahora haciendo un ejercicio de retrospectiva sobre el pasado, si crees que realmente el franquismo fue una etapa de prosperidad para España y sobre todo si crees que ayudó a progresar al país durante esas décadas. Bueno, esto habría digamos que contrastarlo, sería un poco de historia ficción, con el caso de que España no hubiera pasado el franquismo, hubiera durante esos años tenido otro régimen. No sabemos lo que hubiera pasado, esto es evidente. Ahora, sí sabemos lo que sucedió. Sabemos cuál fue la evolución del franquismo, sabemos que nace una guerra civil, sabemos que padece una época terrible después de la guerra civil, fundamentalmente porque hay una segunda guerra mundial, nada menos, que deja al país prácticamente cortado en cuanto a los intercambios económicos y de todo tipo. Y después de esa guerra mundial hay un aislamiento hasta comienzos de los años 50. Entonces esto indudablemente repercute muy negativamente en el desarrollo de España. Pero no por voluntad del régimen. Por ejemplo, cuando se analiza la cuestión de la autarquía fue una respuesta sobrevenida y forzada, no fue algo planeado por el régimen. Fue algo a lo que se le obligó. No obstante, la autarquía sirvió, por ejemplo, para sentar las bases del desarrollo industrial, nada menos que del INI, y hacer de España la octava o novena potencia industrial del mundo. Es que estamos hablando de unos términos que ya quisiéramos para hoy día. Bueno, a partir de ahí, cuando se producen sobre todo los planes de estabilización, la liberalización de la economía española, España se dispara hasta ser el segundo país en crecimiento del mundo, el segundo, después de Japón, el segundo país en crecimiento del mundo, con crecimientos anuales en los años 60 superiores al 7%. Estamos hablando de una auténtica locura, con una deuda pública del 7%, el 7% de la deuda el año 75, el año que muere Franco. Hoy estamos oficialmente en el 115, 110, 115, oficialmente, extraoficialmente y realmente estamos con una deuda en torno al 150. Bueno, repito, el 7%.
No había IRPF, por ejemplo, en la época de Franco. No existía el IRPF. Se pagaban impuestos, se pagaban muy pocos impuestos y había una prosperidad como nunca antes. La clase media, que es la gran obra del franquismo, realmente, he ahí el gran desarrollo de la época franquista. La clase media se crea entonces, no había clase media y muchas de las desgracias de la historia contemporánea española anterior al franquismo se deben precisamente a esa ausencia de clase media, a que había muy pocos que tenían mucho, sobre todo en la mitad sur de España, y muchos que no tenían nada. Y naturalmente eso producía una exasperación en la población que convenientemente aprovechada por las organizaciones revolucionarias de izquierda llevaban a la gente pues a esas actividades en ocasiones de carácter asesino, ¿no? Que desembocan en la Guerra Civil Española, entre otras cosas. Bueno, a partir de que el franquismo se puede empezar a crecer, el crecimiento como verdaderamente espectacular. Y se producen esos fenómenos, algunos de forma incipiente, como la y otros de una forma ya mucho más destacada y mucho más abierta, como el propio crecimiento de España, ¿no? Esto por limitarnos, digamos, a la cuestión económica. Había un paro del 3% el año 75. La gente se dedicaba al pluriempleo. Que no es que no hubiera paro, es que había gente que tenía 3 y 4 trabajos. Pensemos en esto, es que con el trabajo de uno de la familia se sostenían familias de 4 y 5 hijos. Bueno, hay muchos más, pero digo como media estadística. Y era muy frecuente, además, que otro miembro de la familia, bien fuera, por ejemplo, la madre del cabeza de familia o la madre de la mujer o el padre, en fin, los ancianos de la familia también incluso vivieran con esa familia, ¿no? Se permitió tener 1 o 2 coches, tener 1 o 2 casas, y esto era lo habitual. Una casa se pagaba en torno a una media de 8 a 10 años, se pagaba una casa. Y no solía pasar del 20-25% de la renta disponible de la familia lo que costaba la casa. Se hicieron 5 millones de viviendas. En fin, en términos económicos, el franquismo me parece poco criticable. Tiene algunos aspectos que sí, por ejemplo, ligados al turismo, en cuanto a lo que tiene que ver con la explotación del medio ambiente. Fue muy negativo en muchos sentidos de las costas, etcétera, pero que duda cabe que el turismo se convirtió en una industria de primerísimo orden. En fin, podríamos seguir así tanto y tanto tiempo. Éramos, en términos del sector primario, éramos una auténtica potencia mundial. Nuestros intercambios con Europa, como demuestra el Tratado Preferencial de 1970 con el mercado común, era enormemente ventajoso para España, mucho más ventajoso que el que firmamos luego el año 86, que nos introdujo en ese mercado común, en esa Comunidad Económica Europea, ¿no? En fin, podríamos seguir así hablando pues, de las obras públicas que se hicieron, hablando de los pantanos, hablando de, en fin, de todo ese tipo de cosas, de hospitales, universidades laborales, para que la gente que no había estudiado pudiera estudiar, gente que no, por razones económicas o por razones de adversidades familiares, no podían acceder a la educación y a través de esas universidades laborales sí que lo pudieron hacer. En fin, podríamos hablar enormemente de eso, de la mejora de la educación, de cómo se rebajó el analfabetismo por debajo del 5% por primera vez en la historia de España, cómo acabamos con un auténtico horror que había en la sociedad española, que era la mortalidad infantil. La mortalidad infantil, que era la más alta de Europa, era una auténtica tragedia, los niños que morían recién nacidos. Y pasamos a tener cifras ya a mediados de los años 50 por debajo de la República Federal Alemana y de los Estados Unidos. Y fíjate de lo que estamos hablando. Es decir, el progreso del franquismo es el mayor progreso de la historia de España en la segunda parte del franquismo, y eso es absolutamente inatacable. Pero no solamente hablamos de progreso económico, es que hablamos de que estamos ante las cifras de suicidio, por ejemplo, más bajas de la historia de España. La gente no se suicida por fastidiar al gobierno. La gente se suicida por otras razones. Es decir, los índices de suicidio en una sociedad son un indicador muy fiel de la felicidad de una sociedad, de la salud social de una sociedad. Por ejemplo, la cuestión de los internos en los centros penitenciarios, de los presos. En España, el año 75 hay 8.000 presos. 8.000 presos. En España, el año, creo recordar que 2009, se llegaron a alcanzar 92.000 presos. Es decir, 14 veces más que durante el último año del franquismo, con un incremento de 10 millones de la población, que de menos de una tercera parte, de un 20 y tantos %. Imagínate el absoluto desfase que hay. Esto nos está hablando indudablemente de una salud social a prueba de bomba, de una salud social verdaderamente envidiable, la de la segunda parte, sobre todo, del franquismo. Comparémoslo con la salud social que percibimos hoy, que vemos en nuestra sociedad. Una juventud que empezaba a trabajar muy pronto después de haberse formado,
que en la inmensa mayor parte de los casos se trabajaba de aquello de lo que habían estudiado, que se casaban en torno a los 26, 27 años, fíjate con respecto a hoy día, que naturalmente tenía muchos hijos, y eso nos habla de esa exultante situación de la sociedad española, más allá de la economía de la sociedad. Pero bueno, que si vamos a la economía igual y nos encontramos como España en PIB per cápita estaba igualada con Japón en 1960 y hoy tenemos la tercera parte de PIB per cápita de lo que tiene Japón. Solamente quiero que concitar ese ejemplo es suficientemente ilustrativo. Yo me preguntaría qué es lo que hemos ganado en este tiempo verdaderamente, porque considero que desde todos los puntos de vista, prácticamente, los últimos 40 años de la historia de España han sido 4 décadas perdidas para España, literalmente perdidas. De hecho, creo que hay un dato que lo dice todo, y es que España tenía un índice de convergencia con los países nucleares de la Unión Europea, con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Francia e Italia, en 1975 del 83%, rondando el 83%, y hoy ese índice de convergencia con esos países es del 72, 73, es decir, estamos 10 puntos por debajo. No es que hayamos perdido 40 años, es que hemos retrocedido. Eso sí, nos hacen trampas porque cuando nos hablan de la convergencia de España con Europa, nos hablan de la convergencia de España con Europa hoy, es decir, incluyendo los países bálticos, Rumanía, Bulgaria, etcétera. No, sin trampas. La convergencia con los países que formaron el mercado común, la convergencia con esos mismos países hoy, y nos da una pérdida de 10 puntos. No es que hayamos perdido 10 años, no, perdón, 40 años. No es que los hayamos perdido, es que hemos retrocedido. Pues Fernando, hemos hablado de política, hemos hablado de historia. Ahora me gustaría hablar un poco de actualidad. Yo hace un tiempo que empiezo a escuchar a varios autores hablar sobre la decadencia de Occidente, ¿no? Sobre cómo la sociedad de Occidente está infantilizada, está influenciada por las doctrinas woke, por estas ideas que yo creo que se han impregnado mucho en la sociedad de los países occidentales. En España lo podemos ver enormemente y muchos autores lo señalan como un problema, como algo que realmente es problemático y que por tanto hay que solucionar. Yo leí hace poco a Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, que hablaba de cómo la cultura woke, bueno, pues está trayendo consigo una cancelación masiva, sobre todo en Estados Unidos, de la libertad de cátedra. Ya no existe prácticamente libertad de cátedra. Los profesores no pueden atenerse a expresar libremente lo que consideran porque entonces, bueno, pues tienen sobre su potestad los alumnos el hecho de cancelar y censurar a aquellos profesores que no utilicen un lenguaje adecuado, que se salgan de aquellos temas que estén específicamente estipulados en su hoja de ruta. Entonces, bueno, yo te quería preguntar, Fernando, ¿qué opinas sobre el tema de la cultura woke? ¿Crees que realmente es un problema que se esté impregnando cada vez más en España? Sí, es un problema, pero es un problema en la medida en la que nosotros lo permitimos. Es decir, que cuando una serie de iluminados deciden cancelar a alguien, tenemos los demás la potestad de decir, no, amigo, no está cancelado porque tú lo digas, ¿no? Vamos a darle más cancha a este señor. Y lo que vamos a hacer es que, por el contrario, yo me voy a encargar, digamos, de equilibrar tu cancelación dándole más visibilidad. El problema es que no se haga esto. El problema es que los demás acepten esa cancelación woke, acepten esa cultura woke. Yo, por supuesto, de ninguna de las maneras. Creo que el problema son los woke y hemos llegado a un punto en el que a mí, que no me gusta cancelar ni prohibir absolutamente nada, me he convertido en un absoluto partidario de la necesidad de prohibir a los woke. Es urgente para la supervivencia de la sociedad y es urgente para la salud social y mental de la España actual que esa gente sea puesta a buen recaudo y que se les impida. Yo lo siento, porque no soy partidario en absoluto de ninguna prohibición, pero que se les impida de verdad actuar en la sociedad como lo están haciendo, campando a sus anchas, para imponer algo que es simplemente una auténtica locura mental, una auténtica locura intelectual, probablemente producto de una locura psicológica previa, de unas carencias psicológicas como las que se demuestran pues, día a día en su proceder, ¿no? En sus manifestaciones públicas. Son de una auténtica locura. Pensar que tú puedes elegir lo que eres, ¿no? Si eres hombre o mujer, porque sea una expresión de tu voluntad, porque te da la gana, porque te apetece y además lo puedes cambiar a cada segundo. En fin, cuando alguien plantea eso, cuando alguien plantea una lucha contra la ciencia de esa manera tan abierta, es pensamiento mágico al final. Yo soy lo que imagino que soy y va contra la ciencia. Usted no puede ser algo diferente lo que le determina su biología. Usted no puede ser diferente a lo que dice su ADN, a lo que dicen sus cromosomas, a lo que dice su esqueleto, a lo que dice su musculación, a lo que dice su cerebro. Usted no puede ser sencillamente algo diferente a eso, a todo eso que plasma luego externamente,
fin, la forma que usted adopta a lo que dicen sus genitales, no puede ser sencillamente distinto a eso. Es que yo quiero, es una cosa de niño pequeño, es que yo quiero. Pues a esa gente habrá que educarla, no hay más remedio. Sobre todo yo creo que habría que procurar que recibiesen tratamiento psicológico. Y no fuera porque los psicólogos también en gran medida están en lo mismo. Esa gente que manifiesta unas irregularidades, digamos, tan notables, unas singularidades tan notables en su proceder, debería ser gente que recibiese verdaderamente pues ese tratamiento psicológico, ¿no? Es decir, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que cuando choca el cuerpo y el cerebro, habitualmente pensábamos que lo que estaba mal es el cerebro, ¿no? Y entonces, efectivamente, esa gente la llevábamos a tratamiento. Ahora pensamos que lo que está mal es el cuerpo. Y entonces lo que hacemos es modificar el cuerpo. Y ese es el error fundamental. No está en el cuerpo el error. El cuerpo es el dato objetivo. Es el cerebro, que es quien lo percibe, quien debe adecuarse a la realidad objetiva que has recibido. Porque tú no eres aleatoriamente hombre o mujer. El ser hombre o mujer es lo que te determina como ser humano. Por lo tanto, todo aquel que considera que piensa otra cosa debería recibir la ayuda psicológica que su caso amerita, ¿no? Me parece que es así. Por tanto, esa llamada cultura woke, que no es más que la expresión de unos instintos censores absolutamente inadmisibles e intolerables, creo que debería pues, ser puesta de verdad a buen recaudo. Y eso sí, hay que dar esa batalla y señalar con el dedo una y otra vez, demostrando que el emperador va desnudo y que lo que están diciendo son unas auténticas idioteces producto de mentes enfermas. Solo desde mentes y desde almas enfermas se pueden sostener esas cosas. Pues mira, muy relacionado con esto que comentabas. El otro día escuché un vídeo de Agustín Laje, en el que hablaba del tema de la transexualidad, ¿no? Y decía que hoy en día, si un psicólogo se encarga de convencer a una persona de que no pertenece al sexo, al género con el que se identifica, se le llama terapia de conversión. Pero, sin embargo, a toda aquella terapia que está encaminada a mutilar los senos o a hormonar a niños o a proporcionar cambios en la estructura biológica de una persona se le llama terapia de afirmación. Él decía que están los términos completamente cambiados, se hace de manera contraria. Efectivamente, invertidos a como debería ser. Y fíjate si es complejo el tema de la transexualidad, que es que incluso hay cierto sector del feminismo que lo rechaza. Hay cierto sector del feminismo que no considera que una mujer transexual es realmente una mujer y que, por tanto, no considera que una mujer transexual pueda incluirse en ese colectivo feminista, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Fernando, sobre este tema y sobre el tema del feminismo? Bueno, es que es lógico, Rubén. Vamos a ver. Si tú has estado luchando por los, vamos a suponer que es así, ¿no? Luchando por los derechos de un determinado colectivo, el que sea, si la adscripción a ese colectivo o la pertenencia a ese colectivo depende exclusivamente de una cuestión de voluntad, pues, lógicamente estás privando de valor a la lucha que tú has venido acometiendo desde tiempo atrás. Es decir, si tú defiendes los derechos de la mujer, pero un tío con barba y patillas en un momento dado decide que él es mujer, pues entonces te has cargado el asunto, porque pensemos que eventualmente podría darse el caso de que todos los varones en un momento dado se declarasen mujer. Y el feminismo es que es tan locura realmente. Va tanto contra la lógica, contra la razón y contra la ciencia, que de verdad que da hasta un poco de bochorno, un poco de vergüenza tener que decir esas cosas, ¿no? En cuanto a la existencia del otro feminismo, digamos del feminismo clásico, vamos a ver, yo creo que aquí se parte de un concepto que es erróneo, y es que la mujer y el hombre han desempeñado, digamos, labores y papeles diferentes a lo largo de la historia por una especie de confabulación mundial de los varones que se han empeñado en que las mujeres queden relegadas a un segundo plano, ¿no? Y que ha sido, por decirlo de alguna manera, una decisión de tipo artificial provocada por los varones para retener el poder en tanto en cuanto varones. Bueno, tal cosa no existe, ni ha existido nunca, ni tiene nada que ver con la realidad en absoluto. Lo que sí ha existido a lo largo del tiempo es un reparto de valores en función de las posibilidades básicamente físicas del hombre y de la mujer. Esto es lo que se ha dado. Y en consecuencia el hombre se dedicaba a unas cosas, la mujer a otras. El hombre salía a cazar, el hombre era el que protegía la tribu, protegía el grupo y tal, y la mujer se quedaba cuidando el hogar, cuidando el fuego. El fuego era la vida. Cuidando a los niños, que eran los que perpetuaban la especie, etcétera. Bueno, esas eran las labores que todo el mundo puede entender que son lógicas si hay que cazar un mamut o si hay que ir a subir a una montaña para, no sé, para cualquier cosa, para defenderse de los de enfrente o cualquier historia. Al tener más fuerza el varón, parece lógico, ¿verdad?, considerar
que eso fue así y que eso, además de ser así, es racional y razonable. Naturalmente, a lo largo de la historia, en la medida en la que el ser humano ha tenido que emplear factores ligados a la fuerza y factores ligados a aquellas cualidades que adornan en mayor medida al varón que a la mujer, pues el varón ha tenido más protagonismo. Esto es así. Ahora bien, cuando esos factores, estoy simplificando enormemente, por supuesto, pero cuando esos factores se desaparecen, porque hoy para realizar un trabajo, para la productividad social, para las actividades sociales, no hay que tener una fuerza específica en la mayor parte de los casos, sino que sirve con tocar una tecla, y la tecla la puede tocar el hombre y la mujer indistintamente, como es lógico, pues cuando se da esa circunstancia, de una manera normal, de una manera natural, se desemboca en una sociedad en la cual hombres y mujeres comparten las labores y comparten las tareas, digamos, de carácter productivo en general. Ahora bien, hay otro factor que conduce a la mujer, guste o no les guste, conduce a la mujer a una mayor presencia en el hogar, conduce a la mujer, diferencia a la mujer del hombre, que es el trato a los semejantes. La mujer elige los trabajos fundamentalmente relacionados con cuestiones que tienen que ver con la humanidad, mientras que los hombres están más predispuestos a los trabajos de tipo de matemático y de ingeniería, de abstracción, ¿vale? Y esa diferencia es real y existe. Más, es prehomínida incluso. Se da en especies de primates. No lógicamente lo relaciona con el pensamiento, pero sí con la adscripción a determinadas funciones sociales, ¿no? Eso es un hecho. Y es un hecho que las mujeres tienen una determinada inclinación hacia una serie de tareas y los hombres hacia otra serie de tareas. Se quiere negar desde un dogmatismo igualitarista que es profundamente falso desde el punto de vista antropológico, absolutamente falso, y les debería hacer, a estas buenas gentes, les debería hacer reflexionar el hecho de que todas las culturas del mundo han funcionado en este sentido absolutamente igual. Nos buscarán algún ejemplo que sea absolutamente indemostrable de una tribu en la selva montañosa de Nueva Guinea. Nos dirán que los urungurunguru resulta que es que no son así. Bueno, pues con excepción de los ungurunguru, el resto de la humanidad, o sea, 99,9 y muchísimos 9 desde el principio de los tiempos, ha sido así y ha funcionado así. La realidad es que todas las sociedades han entendido de forma intuitiva, luego adaptativamente ha funcionado, ha demostrado todas las sociedades que hay una diferencia, gracias a Dios, además, entre el hombre y la mujer. Una diferencia que se plasma en algunas cuestiones puramente externas y que tienen su traslación a las labores sociales. Pues por supuesto que sí. ¿Y la mujer por qué cobra menos que el hombre? ¿Por el mismo trabajo, las mismas horas? No, es mentira. Cobra menos porque trabaja menos. ¿Trabaja menos por qué? Porque se dedica al cuidado de los niños, al cuidado de los padres, etcétera, cosa que el varón no hace. Porque la mujer siente que tiene ese deber, o por las razones que fueren. En cada caso, seguro que hay una razón diferente, pero todas de fondo comparten el hecho de que la mujer tiene una vocación de servicio en lo personal, de que las mujeres se dedican a cuestiones más relacionadas con la atención, con las personas, y los varones a otra cosa. Por tanto, pretender forzar eso es antinatural y se vuelve contra las propias sociedades. Está perfectamente claro que toda persona con dos dedos de frente está la idea de que por igual trabajo, pues, igual productividad, etcétera, como es el caso del hombre y la mujer, tienen que cobrar exactamente lo mismo, por supuesto. Pero es que eso es lo que ocurre. Y yo te puedo decir desde mi experiencia personal que el único caso que conozco de mujeres que cobran más que hombres, de mujeres u hombres que cobran más que los otros, son de mujeres que cobran más que hombres. En mi caso, y además el protagonista soy yo, porque yo me he dedicado a la hostelería, yo tuve 3 bares en su momento, de garitos de estos de noche y tal, y yo tenía camareros y camareras contratados, y yo pagaba más a las camareras que a los camareros. Me pagaba más porque traían más gente. No hace falta decir por qué traían más gente, pero es así, ¿no? Porque consumen más los hombres que las mujeres y los hombres se ven atraídos pues por una camarera, vamos a decir, llamativa. Bueno, pues tenían un plus y cobraban un poco más. Es el único caso que conozco de desigualdad por el mismo trabajo, por decirlo así. Lo protagonicé yo en favor de mujeres a las que pagaba más. Bueno, no yo, quiero decir, es muy normal. En muchos, quiero decir que yo también lo he hecho. Y si tuviera tenido que pagar más a hombres que a mujeres, pues le hubiera pagado más. Por el mismo trabajo, no es que no es el mismo trabajo, para entenderlo, es que no es el mismo trabajo. Que nos estamos volviendo todos locos un poco con esto, ¿no? Con las cuestiones. Es como, oye, yo juego al fútbol los domingos por la mañana, es como pretender cobrar lo mismo que Cristiano Ronaldo. ¿Acaso los dos no cobramos lo mismo, o sea, no jugamos a lo mismo y jugamos los domingos? Pues entonces tendríamos que cobrar igual. En fin, son disparates que se le ocurre a la gente ahora, pero que no tiene ni pies ni cabeza. Feminismo, por tanto, para mí
es algo básicamente descabellado porque parte de bases sencillamente que son falsas. ¿Acaso hay un feminismo que puede ser considerado positivo? Lo ha habido en todos los, podemos decir, regímenes políticos, en todos ha habido siempre una parte de ese régimen que ha empujado en el sentido feminista. En el franquismo lo hubo, en la Unión Soviética lo hubo, y en Europa Occidental, por supuesto, y en América se ha expresado de una manera más abierta, digamos más libre también, pero que ha acabado derivando en unos auténticos disparates entre el feminismo que llaman despectivamente TERF y el feminismo alocado representado por un cierto sector de lo que ha venido estando en el gobierno hasta hace poco, o sea, las Belarras y las Monteros, desde luego me quedo lógicamente con el feminismo TERF. ¿Por qué? Porque empiezan por lo menos por aceptar la base antropológicamente correcta, y es que los hombres son hombres y las mujeres. Pues Fernando, para cerrar la entrevista te propongo una sección que también hice con Eduardo García Serrano cuando estuvo aquí en el canal. Yo te voy a citar una serie de cuestiones que han sido y que son objeto de debates y tú, en muy pocas palabras, las menos que puedas, por ir un poco de manera ágil, me tienes que contestar qué opinas sobre la cuestión. Bueno, primero de ellos, aborto. Crimen. Colectivo LGTBI. Un lobby de poder, un grupo de presión que está destrozando nuestras sociedades. La Unión Europea. Un eslabón del globalismo mundial. Inmigración ilegal. Pues un fenómeno propio de nuestra época, fundamentalmente propio de nuestra época, siempre ha existido, pero los números en los que estamos, propio de nuestra época, que perjudica tanto al país emisor como al país receptor. En materia económica, la economía liberal. Un desastre. Muy bien. La democracia. Pues como hablar de la metafísica, es decir, bueno, cualquier cosa. La tauromaquia. Yo tengo una relación compleja con la tauromaquia. Antes era mucho más taurino que ahora. El que desapareciera de los, de los medios públicos, etcétera, hizo que, bueno, que me fuera distanciando y la fuera olvidando. Y hoy, pues, soy respetuoso con aquellos a quienes le gusta, pero a mí no me gusta. Y para terminar, la monarquía. Pues creo que una institución que, como dijo José Antonio Primo de Rivera, gloriosamente fenecida, que fue resucitada por obra y gracia y por la voluntad del general Franco, y que creo que va a terminar encarnada en la persona de Felipe VI, que no tendrá sucesor o sucesora, en este caso, en el trono. Pues con esto lo dejamos, Fernando. Muchísimas gracias. Pues ha sido un placer, Rubén. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias también a los que nos estáis viendo y nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.